nombre es Carlos Alberto Huechar. Vengo a presentarles la tarea número 3 de las fuerzas del movimiento. Es presentado a la tutora Gloria Liliana López Muñoz. Ejercicio del movimiento. La letra que escogí para este trabajo fue la letra E. En esta sección podremos encontrar el desarrollo de la catapulta, en otras palabras, su elaboración. Aquí podemos ver a partir del video ejemplo cómo se hizo el montaje. Podemos ver la catapulta ya realizada con las recomendaciones dadas en el video tutorial de la universidad. 1, 2 y 3. Una vez realizado eso, puse como un simulador para el movimiento parabólico, que quiere decir una pistica plana con una cinta métrica, el soporte donde iría la catapulta como aquí se puede ver, y una escuadra. ¿Cuál es la misión de esta escuadra? La misión de esta escuadra es medir los 105 centímetros. Como lo dije anteriormente, la letra que escogí fue la letra E y decía que para esto era una distancia de 5, de 1 metro 5 o 105 centímetros. Aquí en el video que se puede presentar aquí, vemos el montaje completo, como puede ver aquí. Listo. Pudimos observar este montaje en un pequeño video. Pero en este momento ya voy a hacer la parte experimental del video. Que dice, vamos a hacer un lanzamiento. En ese lanzamiento hice 3 intentos. Lo que podemos ver es que con el ángulo de 30 lo medí con el transportador, la regla ubicada a 105 e hice 3 intentos. En los 3 intentos ninguno llegué a los 500 centímetros, como podemos ver. El primer intento fue 90 centímetros y los otros dos de 87 respectivamente. Vamos a hacer el video. ¿90? 87. 87. Una vez ya hecho la parte práctica, podemos observar que pues el movimiento, la distancia no me dio. Entonces, para hacer el análisis teórico, tomé el tiempo de vuelo de cada uno de los ejercicios con el ángulo de prueba que era recomendado en la guía, que eran 30. Entonces aquí coloqué la distancia teórica. Para esa distancia teórica utilicé la fórmula para hallar la velocidad inicial. Reemplazamos los valores, que es 1.5 por coseno de 30, ¿listo? Y por el promedio del tiempo de vuelo. Eso me da una velocidad inicial de 3.0 para que la aplicamos a la catapulta. Estamos hablando del análisis teórico. Las preguntas que me soportan a continuación dice, ¿notaste que el caucho de la catapulta se elonga en cierta distancia al tensarlo? Si esa distancia cambia, ¿no cambiará también la fuerza con la que el proyectil es lanzado y por tanto su velocidad inicial? Entonces, claro, si uno elonga el caucho, la velocidad inicial del proyectil también cambia, lo cual modifica la velocidad inicial. O sea, es proporcional la elongación del caucho a la velocidad inicial. Para mantener entonces los resultados del experimento siempre se debe estirar el caucho exactamente. Por eso cuando yo hice el experimento tomé la media de 30 grados, puse unos topecitos que se pusieron con los mismos palos para poder llegar a la elongación que iba a manejar. Bueno, la otra pregunta es, ¿qué puedes hacer para mantener constante la velocidad inicial que acabas de calcular, incluso al modificar el ángulo de lanzamiento? Siempre tenemos que tener, como lo dije anteriormente, es la elongación del caucho, hasta donde el caucho llegue, ¿listo? Ese es el secreto para mantener una velocidad constante. Bueno, para asegurarnos que la velocidad sea la misma sin importar el ángulo de lanzamiento que debemos hacer, siempre estirar
como lo dije anteriormente, siempre debemos estirar el caucho la misma distancia. Por eso cuando se armó la catapulta se le pusieron unos topes tanto arriba como abajo para alcanzar esa distancia ya promedio. Una recomendación es siempre usar el mismo caucho. En este caso usamos los cauchos que venden en Hacienda, los delgados. ¿Por qué no utilicé un caucho más grueso? Porque pues la estructura de la catapulta con el material de los palos, por así decirlo, no me resistía a eso. Lo intenté y la catapulta cedió en ese momento. Y la otra es que la proyectil siempre tenga la misma masa. Como podemos ver, son unas pelotitas de ping pong que su peso es mínimo, entonces siempre se mantuvo el mismo, pues la misma, pues por así decirlo, la misma masa. ¿Cómo se puede explicar esto con una ecuación del movimiento armónico simple o de la ley de Hooke? Como podemos explicar aquí, se ve la fórmula, la amplitud del movimiento, la constante del resorte o el caucho, por así decirlo, y la masa del objeto oscilante. Entonces, para resumir, esta formulita nos resume todo lo que han dicho anteriormente. Entonces, decíamos ayudar como el ángulo de lanzamiento. ¿Qué ángulo es el que correcto para que nuestra proyectil o nuestra pelotita alcance los 105 centímetros? Entonces, aquí utilizamos, ¿listo? Vamos a calcular con la fórmula de movimiento parabólico. Si lo podemos ver, tenemos alcance teórico o el alcance deseado es 1.5, la velocidad inicial que son 30, que ya se ha calculado anteriormente, y la gravedad que es 9 metros sobre segundo al cuadrado. Y lo que vamos a averiguar es el ángulo teta. Eso entonces despejamos el ángulo de la fórmula. Como podemos ver nos da 1,635. Teóricamente eso no puede suceder porque el valor de teta no tiene que ser entre menos 1 y 1. Para este caso el valor de 1 no es posible físicamente. Entonces, ¿qué podemos decir? Para una velocidad inicial de 3 no es posible alcanzar 1.5 metros en la distancia horizontal, o sea, el vuelo. O sea, quiere decir que este experimento con la velocidad inicial que tenemos no nos va a alcanzar esa partecita o con el ángulo, o podríamos decir que con el ángulo que tenemos tampoco nos va a alcanzar. Eso ya lo analizaremos más adelante. Entonces vamos a calcular la velocidad óptima. Bueno, como dice la teoría, el ángulo que se forma siempre en la catapulta es de 90 grados. ¿Listo? Pero igual hay un ángulo que nos da el proyectil o de salida del proyectil. En un ángulo óptimo, por así decirlo, de dos teta es de 45 grados, o sea, 90 dividido 2, ¿listo? Suponiendo que este es el ángulo acertado para hacerse, entonces calculamos esa fórmula. Después calculemos en la velocidad del movimiento parabólico, despejamos velocidad inicial. Por tanto, la velocidad inicial aquí, como podemos ver en los cálculos, nos da de 3.84 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces, ahorita sí en conclusión. Para que la distancia que yo escogí, que fue la letra que fue de 1.5 metros, en distancia horizontal, para poder alcanzar eso debemos tener dos parámetros muy importantes, que el ángulo de 30 grados no nos sirve y que la velocidad que calculo con ese ángulo de 3.00 tampoco nos sirve. ¿Qué quiere decir? Que hay que modificar la velocidad inicial que sea 3.84 metros por segundo y el ángulo que sea de 45 grados, ¿sí o no? Pero si la catapulta apenas tiene 3 velocidad inicial, no va a alcanzar. Bueno, entonces, para decir, para en práctica, ¿qué podemos hacer para alcanzar esa distancia? ¿Qué modificaciones podríamos hacer? Tenemos que hacer una modificación a la catapulta, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Aumentar la elongación del caucho, o sea, mucho más abajo, lo cual la catapulta que se hizo no va a alcanzar porque el recorrido no va a ser suficiente. Usar un caucho más rígido, o sea, puede decir más grande y flexible, pero en este caso no se puede porque, como lo dije anteriormente, un caucho más rígido, más fuerte, me va a ocasionar que mi diseño catapulta y el material se destruya porque pues, ya se hizo el experimento y un caucho un poquito más grueso de otro material me reventó los palitos.
Y o la otra, reducir la masa del proyectil, o sea, una bola más liviana, pero pues una bola de ping-pong es demasiado liviana ya. Muchas gracias por su atención y deseo que esa haya sido una explicación coherente con lo que me pide. Muchas gracias.